Excelente. Bienvenidos, damas y caballeros. Vamos a continuar con la temática que se inició discutiendo la semana anterior, partiendo de la premisa de que ahora estamos yendo un poco más allá en términos de lo que es la información relativa a las nociones básicas que debemos dominar para poder desarrollar correctamente la aprehensión de contenidos en esta formación a nivel de posgrado, considerando de que ahora estamos incluyendo una variable adicional a lo que ya hemos visto anteriormente. En las semanas anteriores platicábamos sobre lo que era el valor actual y la utilidad que esta herramienta tenía y las ventajas que esta tenía sobre otras técnicas de evaluación. Pero ahora estamos, después de haber conocido la noción de finanzas corporativas del uso del valor actual neto, estamos ahora vinculándolo con una variable que es propia de todo el ámbito de negocios, que tiene que ver con el apartado de riesgo y desde la perspectiva básica de lo que es la gestión del mismo, vamos a ver de qué manera, después de haber discutido temáticas referidas a la diversificación, la forma en la que la construcción de portafolios de inversión nos permitiría poder reducir el riesgo y generar un portafolio de inversiones bastante seguro, ¿verdad? Indicaríamos entonces que ahora vamos a ver lo que es la parte práctica de la medición de cálculo de riesgo de cartera, ¿verdad? Finalizábamos la semana anterior indicando de que básicamente para una cartera razonablemente bien diversificada, únicamente lo que importa es el riesgo de mercado, es decir, aquel que no podemos controlar, que es propio del sector donde está operando nuestra empresa. En ese sentido, si controlamos adecuadamente nuestro riesgo, lo gestionamos correctamente, la única incertidumbre que queda para un inversor que tiene bien diversificada su cartera radica en si el mercado sube o baja. Es decir, estamos hablando de todo el entorno del sistema donde está operando la entidad o empresa y sobre esa base pues existen los cambios. Partiendo de ahí entonces, damas y caballeros, las indicaciones de siempre, ¿verdad? Primero, procurar ingresar a las sesiones programadas con su correo institucional para efectos de evitar inconvenientes de solicitar autorización. Segundo, se invita a que hagan siempre su participación indicando, levantando la mano o pidiendo la palabra para efectos de que cualquier duda o inquietud la podamos agotar en el momento. Si tienen pensado generar alguna valoración, comentario o aporte, igual es bienvenido, pueden hacerlo en cualquier momento. O si estiman pertinente, al final de la jornada siempre dejamos un espacio de preguntas y respuestas para poder aclarar cualquier duda que pudiera existir. Se les invita a aprovechar estos espacios para que ustedes puedan sacar el máximo provecho de estos encuentros que tenemos, porque en este intercambio de experiencias es que construimos conocimiento. En ese sentido, damas y caballeros, el objetivo de la presente jornada es aprender a calcular el riesgo de una cartera de inversiones. Así, puntual. Eso es lo que vamos a aprender ahora, porque la semana anterior vimos toda la parte metodológica, toda la parte conceptual, y sobre esa base, pues ahora vamos al elemento práctico, aquello que es la pauta de la medición del riesgo de una cartera de inversiones. Para el cálculo del riesgo de cartera, vamos a partir de lo siguiente. Suponemos que contamos con una cartera de inversiones formada únicamente por dos acciones. La primera de ellas, formada por una acción de Bristol Myers Squibb y el resto por otra acción de Ford Motor Company. Ok, pequeño problemita por ahí de conexión, pero resuelto. En ese sentido, estamos indicando de que esta cartera de inversiones está formada por dos acciones, ¿verdad? La de Bristol Myers y la de Ford Motor Company. Cada una de ellas da la pauta de un rendimiento, es decir, cuánto esperamos percibir de beneficio por cada uno de esos títulos valores. En el caso de los datos del ejemplo, tenemos que para Bristol Myers se ha proyectado una rentabilidad del 15% y para Ford un 21%. La rentabilidad esperada de nuestra cartera es una sencilla media ponderada de las rentabilidades esperadas de las acciones individuales. Es decir,
vamos a combinar, por un lado, el peso de cada acción o el nivel de participación que esta tiene en la cartera de inversiones con el rendimiento que esta va a traer. Y por eso podemos ver que la rentabilidad esperada de la cartera es igual a el peso o la cantidad que se ha invertido en acciones de Bristol Myers, que es 0.6, multiplicado por el rendimiento que se espera que de ese año, que es 15. Y a eso le sumamos el peso o participación de Ford Motor Company, 0.4, multiplicado por el rendimiento esperado. Valga el comercial. Sé que esto es una cuestión sumamente esencial, pero es pertinente que lo reforcemos. El hecho de que si se percatan, tenemos valores a nivel porcentual, tanto en participación como en rendimientos. Pero para efectos de cálculo, la participación la convertimos a decimal. Es decir, 60 lo volvemos 0.6 y 40 lo volvemos 0.4. Lo que manejamos como valor entero es el detalle de los rendimientos. Esto tiene un sentido, porque si multiplicamos 60 por 15, nos va a dar una cantidad muy distinta a la que nos podría dar al hacer este arreglo. Y si multiplicamos 0.6 por 0.15, también nos va a dar un valor diferente. Entonces, la recomendación, cuando se calculen rentabilidades esperadas, el peso o participación de cada título va de forma decimal y el rendimiento de cada uno de manera entera, para que el resultado tenga coherencia, ¿verdad? En este caso, 0,6 por 15 más 0,40 por 21 nos da un total de 17.4. Es decir, que la rentabilidad esperada de su cartera de inversiones, en este caso formada por 2, es del 17.4. Si se percatan, no es 15 ni tampoco 21, sino que relacionamos el peso de cada una de las participaciones por su rendimiento y lo sumamos. En este caso, 17.4. Calcular la rentabilidad esperada es bastante fácil. Como pueden ver ustedes, es una media ponderada nada más. Ahora, la parte entretenida, el autor, en este caso Briley, le dice la parte más difícil. En lo particular, la experiencia, me permito compartírselas, es la parte más entretenida, no es que sea difícil como tal, sino que es entretenida, es calcular el riesgo de la cartera. Es decir, al fin vamos a ver de qué manera el uso de herramientas estadísticas nos va a permitir medir, y recalco el término, medir el riesgo de una cartera. Porque desde la perspectiva empresarial, lo que realmente pesa es la cifra, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, usted debe dominar la herramienta, la técnica que le permita obtener el dato, la cifra sobre la cual usted hace sus valoraciones y estipula decisiones al respecto. En ese sentido, para efectos de que vayamos viendo cómo se mide el riesgo de una cartera, vamos con lo siguiente. En el pasado, la desviación estándar de las rentabilidades era aproximadamente 18.6% para Bristol Myers y 28% para Ford Motor Company. Es decir, para efectos del presente ejemplo, estamos tomando de referencia las desviaciones estándar de rentabilidades históricas, es decir, información anterior a la que estamos verificando. En caso de que no se contara con esa información y solo tuviéramos los datos a nivel histórico, lo que tendríamos que hacer es calcularla, ¿verdad? Como lo habíamos visto en la semana anterior, donde teníamos el ejemplo de aquel juego de dados, perdón, el juego de las monedas, ¿verdad? Donde levantábamos la probabilidad de la obtención de resultados al lanzar dos monedas al aire. Entonces, traigo a colación eso porque la forma para encontrar la desviación estándar ya la revisamos y ya la practicamos, ¿verdad? Entonces, ahora partimos de la premisa que el ejemplo nos da ya los dos datos de información histórica de las desviaciones. 18.6 para Bristol y 28% para Ford. Se considera que estas cifras son una medida adecuada de posibles resultados futuros. Lo que decíamos la semana anterior. Si bien es cierto, hay gente que critica y cuestiona cómo es posible que vas a basarte en información histórica si la realidad es tan cambiante y tan volátil. Bueno, lo único que podemos decir es que es una premisa sensata partir de información histórica. Tal vez no sea exacta, hay que aclararlo, pero es una premisa que parece sensata y parte de una premisa de orden lógico. Entonces,
no se le ve ningún tipo de error al respecto como punto de partida. Entonces, lo primero que se puede pensar es que la desviación de las rentabilidades de la cartera sería una media ponderada de las desviaciones típicas. Así como calculamos la rentabilidad esperada mediante una media ponderada, se podría decir que así podríamos calcular la desviación de nuestras acciones, multiplicando el peso de la acción por su desviación estándar. 0,6 por 18.6 en el caso de Bristol y 0,4 por 28 en el caso de Ford, dándonos 22.36. ¿Verdad? Así se pensaría que es la forma correcta de hacerlo. Sin embargo, el procedimiento exacto para calcular el riesgo de una cartera de dos acciones viene expresado por la siguiente figura, donde nos indica que tenemos que rellenar 4 casillas. Es decir, si bien es cierto, esta es una medida estadística simple, ¿verdad? Desde la perspectiva descriptiva, porque esta es una media ponderada. La forma en la que tenemos que calcular realmente el riesgo de una cartera, basándonos en su desviación, ya no parte de estadística descriptiva, sino inferencial. Es decir, tenemos que vincular elementos relativos a pesos, ponderaciones, desviaciones y correlación. Estamos hablando de una variable que en este cálculo no existe, ¿verdad? No está involucrada, no está incluida. Entonces, para ello tenemos que ver que al rellenar las 4 casillas se debe seguir un orden. Y se especifica que para completar la casilla superior izquierda, vamos a ponderar, o sea, relacionar la varianza de las rentabilidades de la acción 1. Recordarán que la varianza es sigma al cuadrado, ¿verdad? Porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de sigma. Entonces, varianza de la acción 1, que es la que tenemos acá, acción 1, multiplicado por el cuadrado de la cantidad que se ha invertido. En este caso, esta X tiene que ver con esto, la cantidad que se ha invertido en las acciones dentro de esa cartera. Y lo representamos así. Análogamente, para completar la casilla inferior derecha, ponderamos la varianza de las rentabilidades de la acción 2 de la misma manera por el cuadrado de la cantidad que se invirtió en esa acción. En este caso sería esto, ¿verdad? Lo que se ha invertido. Y las entradas de la casilla diagonal dependen de la varianza de las acciones 1 y 2. Las entradas en las otras dos casillas dependen de su covarianza. Aquí hay un término que es importante recordar, porque asumo que en alguna medida pues es conocido, y es el hecho de que la covarianza es una medida del grado en la cual dos acciones covarían. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué significa covariar? ¿Verdad? Porque hay que aclarar esto por lo siguiente. Tiende a confundirse en materia de cálculo de riesgos de cartera, tiende a confundirse el término correlación con el término covarianza. Ambos términos son estadísticos propios de la estadística inferencial, pero son diferentes. Es decir, el primer término, el que decíamos, correlación, ¿qué es lo que hace? Mide el grado de interacción de una variable sobre otra. Es decir, qué tanto el comportamiento de una variable me puede afectar otra. Eso es lo que mide la correlación, ¿ya? Ahora, la covarianza, ¿qué es? Que es el apartado que nos interesa, esto. La covarianza es el grado en el que dos variables varían de manera conjunta en base a su incidencia. Es decir, en la correlación busco determinar si una tiene un efecto sobre otra, ¿ya? En la covarianza, primero, ya estoy seguro que una tiene efecto sobre otra, y dos, lo que mide es cuánto cambian al mismo tiempo las dos, ya sea en el mismo sentido o en sentido opuesto. Entonces, es requerido aclarar que covarianza se puede encontrar, se puede medir hasta después que he determinado que hay correlación. Ya lo aclaro para efectos de que no vayan a haber inquietudes. Igual si tienen dudas, pues con gusto la ampliamos sin ningún problema, porque esos términos, según mi experiencia, esos términos suelen ser en alguna medida confusos cuando no estamos muy familiarizados con ellos. Entonces, la covarianza, para el efecto del ejemplo que estamos viendo, puede ser expresada como el producto del coeficiente de correlación P sub 1, 2 y las dos desviaciones estándar. Es decir, este es el símbolo con el que estaríamos reflejando la covarianza que existe entre las variables. En este caso,
covarianza de la acción 1 y 2. ¿Por qué? Porque son dos acciones las que están formando nuestra cartera de inversiones. Suponiendo que fueran 3, 4, 50, tendríamos que identificar la covarianza basándonos en las 50 acciones al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es conociendo de manera empírica la herramienta, ¿verdad? Y después vamos a hacer una inferencia a cálculos ya para más de dos acciones. Entonces, una vez definiendo que el término de la covarianza se representa de esta manera, identificamos cómo se miden las cuatro casillas. En un primer momento esto suele verse, ¿verdad?, bastante confuso, porque los términos utilizados, como hemos dicho, en función de lo que son los estadísticos, porque estamos hablando de muestras, no de poblaciones, estamos refiriéndonos a letras griegas mayúsculas, ¿verdad? Es normal. Pero en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que la varianza de la cartera con dos acciones es la suma de las cuatro casillas de esta medición. Pueden ver ustedes que hay una acción 1, y al mismo tiempo está la acción 1 vinculada a la acción 2, ¿verdad? Tenemos también la acción 2 vinculada con la acción 1 y la acción 2 vinculada con ella misma, ¿verdad? Entonces pueden ver que en esta matriz de doble entrada, la acción 1 se vincula en la esquina superior izquierda con ella misma y la acción 2 en la esquina inferior derecha con ella misma. Suponiendo que tuviéramos 3, debería haber otro par hacia acá y hacia acá. Sería una matriz 3 por 3. Y aquí tendríamos este valor y aquí x3 por sigma 3. Y así sucesivamente. Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, pues solamente son dos, acción 1 y acción 2. Y los símbolos son los siguientes. X sub i, que son estos, ¿verdad? Es la cantidad invertida en la acción i. En este caso, 0.60 para Bristol Myers, 0.4 para Ford. Sigma al cuadrado, la varianza de la rentabilidad de la acción I. En este caso, varianza de la acción de Ford, de Bristol, varianza de la acción de Ford. Aquí tenemos después en el sigma, covarianza de rentabilidades de I y J, que eso lo tenemos identificado acá, en estas dos, ¿verdad? Y después tenemos el apartado de la correlación, que si se percatan es el valor que teníamos acá. El valor de correlación del vínculo de las dos acciones, 1 y 2, 1 y 2. ¿Por qué se utilizan en estos términos? Hemos mencionado en la primera casilla, acción 1 vinculada a la acción 1. En la segunda, acción 2 vinculada a acción 2. En este apartado... Master, tengo una pregunta. Dígame. Usted acaba de mencionar que para la covarianza, o bueno, para esta matriz es una muestra, pero en el ejemplo de las caras con la moneda dijo que se tomaban población. ¿Por qué hay un cambio con eso? No, si mencioné el término muestra, no sé en qué parte lo mencioné. Si lo mencioné, pues no es correcto, porque esto es una población. Recordar que en el caso de lo que estamos viendo, nuestra población son dos acciones, ¿verdad? Entonces, al tener dos acciones en la cartera, debemos hacer 4 casillas. Y ponía el ejemplo, que si hubiera una tercera, hacemos 2 más acá, 2 más acá, mencionando una matriz 3 por 3. No sé si aclaro, porque sí, excelente que me haya hecho ver ese término, porque si mencioné la palabra muestra, no es correcto. Sí, gracias. Para servirle, muy bien, le agradezco ahí la indicación. Entonces, decíamos que en el caso de la correlación estaba dado por esta variable, ¿verdad? Donde teníamos la variable P sub 1, 2, donde tenemos el vínculo de las dos variables. Y decíamos, ¿por qué es así? Porque en esta casilla relacionamos la acción 1 contra la acción 2. Es decir, ¿qué efecto tiene esta acción sobre el comportamiento de la otra? Pueden ver ustedes que la expresión que está en esta casilla es mucho más extensa que la que está en la casilla donde relacionamos la acción con ella misma. Vean acá, la acción 2 con ella misma, únicamente cuánto pesa y cuánto tengo de desviación, punto. Aquí no, aquí tengo cuánto se invirtió en la 1, cuánto se invirtió en la 2, la covarianza y sus desviaciones estándar. Esta expresión es más larga, ¿verdad? Aquí tenemos. Lo mismo acá, tenemos la acción 1 vinculada con la acción 2. Ya cuando le asignemos valores, cuando lo veamos desde la perspectiva numérica, vamos a ver que este es bastante sencillo. Y nos vamos a apoyar en Excel para darle un sentido más práctico a esto, ¿verdad? Por el momento, pues, metodológicamente, 4 casillas, la primera izquierda y la última derecha, una acción contra ella misma.
y las otras acciones comparadas una contra otra. Entonces, una vez hayamos completado las 4 casillas, simplemente sumamos las entradas para obtener la varianza de la cartera, es decir, cuánto es la variabilidad que puede existir en mi cartera basándome en los títulos que están ahí contenidos. Pueden ver, esta expresión de acá es esta misma, ¿verdad? Es esta de aquí. La segunda expresión es la que tenemos acá, en esta otra casilla. Y después tenemos 2 veces esta expresión. Y esta expresión es esta de aquí. 1, 2. Se percatan, es exactamente igual. X sub 1, X sub 2, P sub 1, 2, desviación 1, desviación 2. Lo mismo aquí. X sub 1, X sub 2, P sub 1, 2 y las desviaciones de las dos. Esto es exactamente igual. Por lo tanto, es 2 veces este producto. Entonces, la desviación estándar de la cartera es, por supuesto, la raíz cuadrada de lo que hemos encontrado, que es esta suma de acá. Entonces, ahora vamos a introducir algunas cifras para las 2 acciones que tenemos en nuestra cartera. Y si estas 2 acciones están correlacionadas, es decir, si hay un vínculo de uno sobre otra, la desviación típica de la cartera sería 40% de la diferencia entre la desviación de las 2 acciones. Para entender eso, asignamos un valor. Asignamos una covarianza de 1, es decir, que el movimiento que una acción tiene es exactamente igual al que tiene la otra en el mismo sentido, ¿verdad? Si una crece un 1%, la otra me va a crecer exactamente lo mismo, porque la covarianza estamos midiéndola así. Este es un valor que ya da el ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver lo que teníamos acá solamente como variables, acá ya lo tenemos como cifras. Y pueden ver, X sub 1, 2, el peso de la acción. Sigma al cuadrado sub 1, la desviación estándar de la acción de Ford. Perdón, de Bristol, aquí. Bristol. Aquí tenemos después la de Ford. Pueden ver el peso de la acción de Ford relacionado con la desviación estándar de Ford, ¿verdad? Punto 6, 18.6. Punto 4, 28. Ahora bien, vean el ejemplo de lo que tenemos en las otras casillas. X sub 1, X sub 2 no es más que el peso de cada acción. Aquí tenemos el peso de cada una. P sub 1, 2 es este valor que tenemos acá. En este caso es 1, una covarianza de 1. Aquí, 1. Y después tenemos sus desviaciones estándar. De la acción 1, 18.6. Y de la acción 2, 28. Los datos son exactamente iguales. Lo que cambia es el orden en el que se pone, ¿verdad? Partiendo de ahí, revisando la otra casilla que nos falta, donde la acción de Bristol se relaciona con la de Ford, la cantidad es exactamente la misma. Pueden ver, punto 6, punto 4, 1, 18.6, 28. Es exactamente la misma que punto 6, punto 4, 1, 18.6, 28. Entonces, la varianza de la cartera es la suma de todas estas entradas. Tenemos el primer factor, como recuerdan, ¿verdad? El primer factor es este, 0.6 al cuadrado por 18.6 al cuadrado, es esto, más el segundo factor, 0.4 al cuadrado, 28 al cuadrado, es esto de aquí, y de ahí tenemos 2 veces el producto de las acciones de una contra otra. 2 veces esta expresión, pueden ver, 2.6.4, 1, 18.6, 28. Nos da un resultado de 500. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de estos 500. Ahora, probemos qué tan cierto es. Apoyémonos acá. ¿Se logra ver la hoja en Excel, compañeros? Sí. ¿Se ve la hoja? Sí, Lick. Excelente, gracias. Entonces, si ustedes pueden ver, lo que tengo aquí reflejado en términos de números es exactamente esta expresión. Exactamente la que está aquí. Y aquí tengo todas las variables que están involucradas. Pueden ver ustedes en negro resaltado la información que tiene que ver con Bristol. Punto 6, que es el peso de la cartera, y 18.6, que es su desviación estándar. En azul, tengo el peso de Ford Motor Company y en azul su desviación estándar. Y aquí después tengo los coeficientes de correlación.
tengo aquí uno, que es el primero que está mostrando el ejemplo, ¿verdad? Y después tengo otros que también nos pide que hagamos. Entonces, vamos a irnos ahorita por lo que tenemos ya reflejado. Pueden ver acá. Si tenemos la expresión completa, ¿qué es lo que hay que hacer? Simple. Nos vamos acá. Igual. Abrimos paréntesis. El peso de la acción de Bristol-Myers elevado al cuadrado. Cerramos paréntesis. Multiplicado por la desviación estándar de la acción de Bristol, que en este caso sería 18.6. 18.6 igualmente al cuadrado. Cerramos. Esta expresión que ustedes ven acá, al convertirla a datos en Excel, de hecho aquí lo que vamos a hacer es referenciar mejor la celda, ¿sí? Nos da este resultado, ¿ya? Como este resultado lo vamos a tener que utilizar varias veces en los otros análisis que vamos a hacer con los coeficientes de correlación, vamos a hacer un arreglo. Y es que las cantidades que hemos puesto acá como celdas, al apretar F4, lo anclamos y dejamos fijo para que después no se modifique cuando estemos utilizándolo en otra celda, ¿verdad? El resultado es exactamente igual, pero las celdas están ancladas, ¿verdad? Están fijas. Tenemos un primer dato. Después nos vamos al segundo, que es el que tenemos acá, esta otra expresión, que ya tiene que ver con Ford. La primera es de Bristol y esta es de Ford. Entonces, hacemos lo mismo, ¿verdad? Igual, abrimos paréntesis. El peso de la acción de Ford lo anclamos, elevamos al cuadrado, se lo multiplicamos por su desviación estándar, la cual también vamos a dejar anclada y elevamos al cuadrado. Obtenemos este otro valor. Y ahora nos falta únicamente encontrar este producto que tenemos aquí para efectos de que identifiquemos las tres cifras que al sumarlas deben darnos este valor de 500. Entonces, lo vamos a hacer por acá. Tenemos 2 multiplicado, abrimos paréntesis, como lo ven acá, por 0.6 por 0.4 por 1, que es la correlación, ¿verdad? Por 18.6 por 28. Cerramos. Y obtenemos 249.98. Ahora, sumamos todos estos valores para ver si es cierto que el resultado de la varianza de esta cartera es de 500. Vamos a ver. 124.54 más 125.44 más 249.98. Tenemos 500, ¿verdad? El dato es coincidente con lo que tenemos acá. Ahora, calculemos entonces la desviación estándar, porque esta es mi varianza, ¿verdad? Ahora calculemos la desviación estándar. Para ello, tenemos que encontrar la raíz cuadrada de este valor. Como en fórmulas directamente en Excel no se encuentra lo que es raíz de, ¿verdad? Lo que recomiendan hacer es elevar a una fracción. Porque hablar de un número, o la raíz cuadrada, perdón, de un número, es igual que de hablar del mismo número elevado a la 1/2. Entonces, como en este caso, tenemos el valor ya definido, ¿verdad? Y vamos ahora a encontrarlo de esa manera. Sería igual a este valor elevado. Aquí debemos abrir paréntesis y colocamos a la 1/2 y cerramos. Si no hacemos este arreglo, Excel no va a entender que usted está elevándolo a un fraccionario, sino que le va a entender que usted lo eleva a la 1 y lo que le dé lo va a dividir entre 2. Entonces le va a dar un resultado sesgado, nada que ver. Teniendo ese elemento ya configurado, damos enter, 22.36. Que si lo aproximamos, tenemos 22.4, que es el valor que tenemos aquí, ¿verdad? Pueden ver ustedes entonces que el cálculo de la desviación estándar de una cartera para efectos de medir riesgo
no es otra cosa más que la utilización de herramientas estadísticas en un cierto orden para encontrar el valor. Que hemos dicho que este valor que hemos encontrado nos da la pauta para medir el riesgo de una cartera. Si, por ejemplo, nos dicen, señores, ustedes tienen 3 alternativas para invertir. Todas tienen el mismo riesgo, pero las desviaciones estándar cambian. Y vemos que hay una que tiene 22.4, que es la que acabamos de encontrar. Otra tiene 20 y otra tiene 23. Generalmente lo que la gente hace es que, por su misma naturaleza, tiende a tener aversión al riesgo, es decir, no le gusta correr riesgos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Escoge la alternativa de inversión con menor desviación estándar. En el caso hipotético que he mencionado, sería la que tiene una desviación de 20, ¿verdad? Pero en este caso ven ustedes que una es cosa de otro mundo, y de hecho en el mundo real, este tipo de alternativas se hace ya con programas ofimáticos, ¿verdad? Incluso aquellos que tienen cientos o miles de acciones en una cartera de inversión, se apoyan en Crystal Ball y otros simuladores, ¿verdad? Que ayudan para eso. Entonces, aquí tenemos que la desviación para este ejemplo que hemos mencionado, 22.4, ¿verdad? ¿Preguntas o comentarios al respecto antes de continuar? ¿Preguntas? Ok. Igual, si estiman pertinente plantear las inquietudes más tarde, al final, pues con gusto igual las podemos abordar, no hay ningún problema. Entonces, se ha determinado que en términos reales, las acciones de Bristol y Ford no se mueven con perfecta correlación, es decir, que el dato que hemos mencionado como punto de partida no es cierto, porque este dato, al meterlo en los cálculos, me da un resultado, pero la realidad me está indicando que el resultado no es ese. Entonces, si la experiencia pasada se usa como guía, la correlación entre las dos acciones es alrededor de 0.2. Es decir, que estamos considerando de que la correlación de Ford y Bristol no es perfecta. Es decir, no es que si una cambia un 1%, la otra va a cambiar exactamente igual. No es cierto. La misma naturaleza de las acciones da pauta de que los movimientos no son homogéneos. Sí hay cambio, sí hay relación, pero no es exacta. Entonces, aquí nos da el ejemplo que la pauta se mide en 0.2. Al hacerlo, tratamos de hacer de nuevo todo el cálculo, ¿verdad? Pero ahora cambiando el coeficiente de correlación. Hagámoslo para ver cómo se comporta, ¿verdad? En relación a lo que estamos midiendo. Aquí pueden ver, tenemos el mismo valor relativo al peso de la acción con ella misma. En el caso de Bristol, el peso de la acción con ella misma de Ford. O sea, estos valores son iguales. ¿Dónde es que hay un cambio? Aquí. Vean acá, el coeficiente de correlación ya no es 1, sino que es 0.2. Entonces aquí hacemos este cambio. 0.2. Y obviamente también debemos cambiarlo en la fórmula. Y aquí en vez de 1, ponemos 0.2. Al hacerlo, vean que tenemos una varianza ya no de 500, sino que de 300. Y al sacar la desviación estándar obtenemos 17.3, que es el valor que ustedes pueden ver aquí. ¿Ya? Puede percatarse que la dificultad, entre comillas, es crear la plantilla. Una vez teniéndola y estar bien referenciada, solo se cambian datos. ¿Qué dato cambiamos? Este. En el caso de la primera expresión, lo que hicimos fue únicamente manejar el 1, que lo tenemos acá en negrita. En la segunda tenemos ya 0.2, que es el otro valor que hemos manejado para efectos de ver cómo al cambiar la correlación me cambia la varianza y la desviación estándar. Y en este caso obtenemos 17.3. ¿Qué quiere decir? Que en términos globales, la desviación estándar de mi cartera bajó de 22.4 a 17.3. Sí, vamos a ver. Janet, coméntenos. Hola.
Ahí me indicaba que Sandra Janet había levantado la mano. Sandra, no sé, ¿nos va a compartir algo? Ok, bueno, vamos a darle espacio ahí después, pues con gusto, ¿verdad? Porque sí, no, veo que tiene la mano levantada, pero no, no nos comparte por el momento ahí. Ok, perfecto. Entonces, igual, como les digo, cuando gusten, pues igual solo me hacen la indicación y con gusto, ¿verdad? Tenemos ahí el espacio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando cambiamos nuestra correlación, estamos manejando que nuestra desviación estándar se reduce. Por lo tanto, indicaríamos que, comparando con el primer escenario, este segundo está indicando de que nuestra cartera es menos riesgosa, porque hay menos variabilidad en los rendimientos, ¿verdad? Ojo, aclarando que este es producto de que la correlación es basada en la experiencia pasada. Es decir, en estudios anteriores midieron este valor de correlación y el que traemos ahorita al ejemplo. Si el riesgo es menos ahora, es prácticamente el mismo que si solamente invirtiéramos en acciones de Bristol. El mejor resultado de la diversificación aparece cuando dos acciones están correlacionadas. Master, tengo una pregunta. ¿Será que, si no es mucha molestia, puede volver a explicar la matriz? La acción contra la misma acción en la otra. Esta. Ajá, esa, porfa. Ok, como no, con gusto. Entonces, para reforzar la idea, ok, creo que Janet como que nos indica de que no pudo activar el micrófono y la duda como que era la misma. Perfecto, no hay ningún problema. No se preocupen, que este es normal, o sea, esto es tradicionalmente así suele suceder cuando por primera vez vemos este tipo de cálculo. Y recalco, damas y caballeros, esto es la parte básica que debemos dominar para cuando estemos, por ejemplo, en la asignatura de análisis de riesgos, ¿verdad? Porque hay una materia en el ciclo 2 que tiene que ver con eso, medición y gestión de riesgos. Y esta es la parte que les digo, la línea base sobre la cual se construyen los modelos econométricos con los cuales ustedes van a trabajar. Entonces, me interesa de que quede lo más claro posible y por lo tanto, con gusto vamos a repetir de nuevo el llenado de la matriz. Decíamos, desde el punto de vista metodológico, creamos una matriz de 4 casillas porque tenemos dos acciones, acción 1 y acción 2. Es decir, el número de casillas va a depender del número de acciones que tengamos. Por ejemplo, aquí tenemos una población de dos acciones, por lo tanto sería una acción de una matriz, perdón, de 2 por 2, porque son dos acciones. ¿Por qué se construye así? La acción 1 se relaciona con ella misma y la acción 2 se vincula con la acción 1 se vincula con la acción 2, ¿verdad? Hay relación de una acción con ella misma y de la acción 1 con la otra. Por otro lado, tenemos la acción 2 relacionada con la acción 1, ¿verdad? Con la incidencia que esta tiene sobre esta otra, medida por esto, y la acción sobre ella misma, ¿verdad? Aclarando eso, entonces, ahora nos vamos con las cifras. Y decíamos que en la primera casilla, donde relacionábamos la acción de Bristol contra ella misma, que relacionábamos el peso de lo que se ha invertido en la acción, en este caso 0.6, multiplicado por su desviación estándar al cuadrado, que es 18.6, ¿verdad? Es una acción contra ella misma. En la segunda casilla, en ese orden, de forma diagonal, vinculamos la acción de Ford contra ella misma. Ford Motor, Ford Motor. ¿Qué vinculamos? El peso de lo que se ha invertido en la acción multiplicado por su desviación estándar al cuadrado, ¿verdad? Ford, Ford. Ya una vez hemos completado las diagonales, las otras que son únicamente el producto de lo que se ha invertido en las dos acciones por la correlación que ya le da el problema, en este caso, el ejemplo, y la multiplicación de las desviaciones estándar de las dos. Puede percibirse que el peso de la acción de Ford, es esto que está aquí, perdón, la de Bristol está aquí, la de Ford está aquí tenemos la correlación, y después relacionamos desviación estándar de Bristol, que está acá, y la desviación estándar de Ford, que está aquí. Como esto se hace de manera diagonal, significa que Ford tiene incidencia en Bristol. Perfecto.
De la misma manera, Bristol tiene incidencia sobre Ford. Por lo tanto, tenemos esta misma expresión acá. Y cuando hacemos el cálculo, nos vamos por partes. Primero, el efecto de una acción sobre ella misma, que es esto de aquí. Después, el efecto de la segunda acción sobre ella misma, que es esto de acá. Y después, las dos veces en las que las acciones se están relacionando. Ford contra Bristol y Bristol contra Ford. Sería dos veces esta expresión. Y al hacerlo obtendríamos este valor de 500. No sé si con esta retroalimentación aclaro la duda o lo explicamos de nuevo. Hola. Sí, más o menos queda claro, solo que en la de Bristol, ¿cuál sería el P12? Sería la que estaba en Ford Motor. Excelente. Cuando habla del P12, este es un valor que ya da el ejemplo para efectos de manejar un escenario donde el vínculo entre la acción 1 y 2 es perfecto. Es decir, si la acción 1 me sube a un 1%, se esperaría que la acción 2 suba exactamente lo mismo. Recordemos que la covarianza, ¿con qué tiene que ver? Con el nivel de cambio que hay en dos variables de forma simultánea. Y eso lo medimos a través de su correlación. Entonces, este más 1, que es el que está reflejándose aquí, significa que hay una correlación perfecta entre las dos variables. Si se percatan, cuando relaciono Ford contra Bristol, es que pongo este valor. Cuando relaciono Bristol contra ella misma, ese valor no va. Porque aquí no hay correlación, porque es la misma acción, ¿verdad? Mientras que en este caso sí, hay efecto o hay incidencia de Ford sobre Bristol, así como hay efecto de Bristol sobre Ford. No sé si aclaro eso del factor de correlación. Sí, claro. Excelente, muy bien. Igual, cualquier inquietud, pues con gusto la aclaramos. Bien, habíamos llegado hasta acá, donde indicábamos que en base a la evidencia histórica, la correlación era de 0.2 positivo y al hacer el cálculo obteníamos una desviación estándar menor. ¿Qué significa? Que la variabilidad de mi cartera era menor y por lo tanto había menos riesgo en ella, ¿verdad? Y decíamos que la diversificación ofrece los mejores resultados cuando hay dos acciones que están correlacionadas negativamente. ¿Cómo opera la correlación negativa? Opera de esta manera. En el eje de las abscisas tenemos una variable y en las ordenadas tenemos otra. Pueden ver que partiendo de la premisa de que el origen es cero, mientras más lejos vayamos, mayores valores, en la misma premisa de acá, ¿verdad? Origen, y mientras más lejos, mayores valores. Pueden ver ustedes, cuando el valor de la variable X va creciendo, el valor de la variable Y va cayendo. ¿Qué quiere decir? Que hay una correlación negativa. Cuando una sube, la otra baja. Y lo opuesto, si la variable Y fuera la que fuera creciendo, ¿verdad? Subiendo acá en valor, ¿qué significa? Que la variable X va cayendo en magnitud. Entonces, eso sería lo ideal, ¿verdad? Sería lo idílico para garantizar completamente la nula existencia de riesgo en una cartera de inversiones. O sea, esto es a nivel teórico que lo estamos diciendo. Porque, desgraciadamente, esto casi nunca ocurre con las acciones reales, ¿verdad? Por su naturaleza, los tipos de mercado, las coyunturas económicas, el ciclo económico, etcétera, y una serie de factores por ahí, hacen prácticamente imposible de que exista una correlación negativa perfecta, ¿verdad? Hay correlación, sí, pero no necesariamente negativa. Entonces, para ilustrarlo, supongamos que para Bristol y Ford Motor tenemos este escenario. Estamos siendo irrealistas, o sea, estamos planteando escenarios que no son reales, pero es bueno ver su efecto a nivel teórico. Asumimos una correlación perfectamente negativa, es decir, en este caso, la correlación es al revés de lo que teníamos acá. Decíamos que la correlación acá significaba que si la acción 1 subía un 1%, la acción 2 iba a subir en 1%, ¿verdad? Porque la correlación era positiva a nivel de 1. En este caso no, estamos hablando de lo opuesto. ¿Qué quiere decir? Que si la acción 1 sube, la acción 2 cae en la misma proporción. Si, por ejemplo, la acción 1 subiera en un 2%, la acción 2 debería caer en esa misma proporción, ¿verdad? Indicando un comportamiento así. Mientras una sube, la otra cae. Pero como les digo, esto es algo a nivel hipotético, ¿verdad?
Y haciendo el cambio de esto en el factor de correlación, obtendríamos un valor de 0. Y lo podemos comprobar. Partiendo de la información que ya tenemos, vemos acá, como les decía, el peso de Ford con su varianza es la misma, el peso de Bristol contra ella es la misma. ¿Qué nos cambia? Este valor de acá. Tendríamos entonces, que aquí manejaríamos menos 1, ¿verdad? Para efectos de considerar este otro coeficiente que tenemos acá. Al hacerlo ya en los cálculos, ¿verdad? Cambiaríamos esto y obtendríamos el menos 1, ¿verdad? Nos daría que la varianza es 0 y su desviación estándar es 0. ¿Qué quiere decir, damas y caballeros? Que en el escenario hipotético de que las acciones tengan comportamientos o tengan correlaciones perfectamente negativas, el nivel de riesgo de cartera es nulo. O sea, no hay riesgo de cartera. Sin embargo, como menciono, el ámbito de realidad descarta, ¿verdad? Esta posibilidad porque eso no es cierto que suceda. Tiene mucho más sentido y realidad hablar de este escenario, ¿verdad? Donde tenemos una desviación estándar de 17.3, más que la de 22.4 o 0, ¿verdad? Pero era importante ver cómo al cambiar los valores de correlación, según lo que tenemos acá en los coeficientes, vemos que al hacerlo de esta manera, el nivel de riesgo se reduce a 0. O sea, no hay riesgo en esa cartera, lo cual es imposible, ¿verdad? A nivel del mundo real. Entonces, las acciones ordinarias se mueven juntas, pero no de manera independiente, ¿verdad? Como hemos hablado. De esta forma, la mayor parte de las acciones que realmente el inversor puede comprar están ligadas a una red de covarianzas positivas que fijan los límites a los beneficios de la diversificación. Lo que hemos venido recalcando desde la semana pasada. Por más que usted diversifique, siempre habrá cierto nivel de riesgo que usted no puede controlar. Eso tiene que ver con el riesgo de mercado, ¿verdad? Ahora entendemos el significado del riesgo de mercado descrito en la figura 7.8, que es la que vimos en la jornada anterior, que era aquella gráfica, ¿verdad? Recordarán ustedes, donde habían dos tramos, un tramo de una parábola invertida que llegaba hasta un punto donde prácticamente se acostaba y de ahí un tramo de riesgo que no se podía controlar. Es la covarianza media la que constituye el fundamento de riesgo que permanece después de que la diversificación haya actuado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo afectan entonces el riesgo a la cartera de títulos individuales? Bueno, anteriormente presentamos algunos datos relativos a la variabilidad de 10 títulos y la mayor desviación estándar la tenía Biogen, que lo estuvimos platicando, ¿verdad? La jornada anterior, que era una empresa farmacéutica, y Exxon, ¿verdad? Que es una empresa de extracción de petróleo. Los inversores precavidos no se la juegan en una sola carta. Reducen el riesgo por medio de la diversificación. Estarán, por tanto, interesados en el efecto que cada acción tiene sobre el riesgo de la cartera. En español, si tienen una cartera de inversiones y están valorando una de dos, comprar nuevas acciones o deshacerse de acciones que ya tienen, ¿cuál es la medida de particular importancia que ellos van a tomar en cuenta? El efecto que esa variable, esa acción tiene sobre la variabilidad de la cartera, ¿verdad? Entonces, se puede concluir que el riesgo de una cartera bien diversificada depende del riesgo de mercado de los títulos que se incluyen en ella, ¿verdad? Si se quiere conocer la contribución de un título individual al riesgo de la cartera, no sirve de nada saber cuál es el riesgo del título por separado. Para ello necesitamos medir el riesgo de mercado, es decir, el riesgo del mercado donde esa acción opera. Por ejemplo, no es el mismo riesgo de mercado de una acción de empresas petroleras que de empresas que desarrollan software y tecnología. Es un mercado, ¿verdad? En cada lado. Mercado del petróleo, mercado informático. En cada uno de ellos hay acciones y en cada uno de ellos las acciones tienen cierto nivel de riesgo. Ese riesgo es medido por una variable denominada beta, ¿verdad? Para medir el riesgo de mercado equivale a medir la sensibilidad respecto a los movimientos de este. Entonces, existe una variable, además, ¿verdad?, de la que hemos calculado, de las desviaciones estándar para la cartera,
hemos encontrado también el uso de una variable denominada beta, que es la que me mide la sensibilidad de una acción respecto al mercado. Entonces, acciones con betas mayores que 1 tienden a amplificar los movimientos del mercado. Acciones con betas entre 0 y 1 se mueven básicamente en la misma dirección. Por lo tanto, la acción media tiene un beta de 1. En el cuadro 7 y 4 se informa acerca de las betas de 10 acciones ordinarias de las que ya habíamos hablado anteriormente. Es decir, aquí no estamos viendo desviaciones estándar, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Son las mismas 10 acciones, pero ahora lo que estamos viendo son los beta. Es decir, el nivel de riesgo medido por la sensibilidad del mercado en el que esas acciones están, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ver que Biogen, que es la empresa farmacéutica, en el sector donde ella opera, el beta es de 2.20. ¿Qué quiere decir? Que los movimientos de las acciones de Biogen son mucho mayores que los del mercado, ¿verdad? Tenemos por otro lado los de Bristol Myers. En este caso, la beta se mantiene en menos que 1. ¿Qué quiere decir? Que las acciones de Bristol se mueven relativamente igual que todo el mercado de acciones donde ella opera. ¿Me explico? Y así vamos para las demás acciones. La más baja de las betas pueden ver ustedes que es la de Exxon, ¿verdad? ExxonMobil. Y sobre esa base, pues podemos decir que es la que menos riesgo tiene incluido. Aclarando, aquí estamos midiendo betas, que es la sensibilidad de mercado, y no desviaciones estándar, ¿verdad? Que es lo que medimos anteriormente. Biogen, que es una empresa de biotecnología de rápido crecimiento, tuvo una beta de 2.20 durante 5 años entre el 89 y el 94. Si el futuro es igual que a lo que ha pasado antes, esto significa que cuando el mercado crece un 1%, el precio de las acciones va a crecer 2.2. Cuando el mercado disminuya en un 2%, Biogen disminuirá un 4.44. Y así sucesivamente. Es decir, el hecho de que una acción presente un beta de esta naturaleza, ¿qué significa? Una de dos. Si todas las acciones del mercado donde esta empresa opera sube un 1%, las acciones de esta empresa van a subir 2.20. Es decir, van a subir más del doble porque así le indica el beta, ¿verdad? Es la medida de sensibilidad. ¿Eso es bueno? Claro que sí. Pero ¿qué sucede? El problema radica en que este cambio también opera en sentido inverso. ¿Qué significa? Que si las acciones del mercado donde Biogen opera caen un 1%, las acciones de esta empresa van a caer 2.20. Es decir, van a perder más que el resto del mercado. Por eso es que esta medida de riesgo es tan importante a nivel del mercado donde operan las empresas. ¿Sí? Como lo menciona acá. De esta forma, si dibujamos un gráfico en el que se ajusta la línea que relacione la rentabilidad de Biogen frente al mercado, tendría una pendiente de 2.20. Y aquí podemos ver en la figura siguiente. Máster, tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué factores se consideran dentro de beta, de la sensibilidad? Porque excelente. es que sí, dígame. Si calculamos beta, yo quizás necesitaría saber qué elementos están incluidos para tener un panorama más general. Excelente. Muy buena pregunta. De hecho, lamentablemente, en nuestro amado pedacito de tierra, ¿verdad? No contamos con la data, no contamos con la información estadística requerida para poder calcular betas. Porque, en teoría, eso tendría que haber sido generado por la Dirección General de Estadísticas y Censos, hoy de grata recordación, porque recordarán ustedes que eso ya no existe, sino que la que existe es la Oficina de Estadísticas Públicas, ¿verdad? La OTEC, que es una dependencia directa del Banco Central de Reserva. Entonces, al no tener nosotros la data, tenemos la dificultad que no podemos medir beta, ¿verdad? Lo que generalmente utilizamos como referencia son las calificaciones que empresas como Moody's o Standard & Poor's utilizan para referirse a el riesgo que como país tenemos. Si la pregunta puntual es, ¿qué factores miden el beta? Se toma en cuenta elementos como el PIB, elementos de crecimiento económico, el costo de la canasta básica y una serie de variables macroeconómicas que dan una pauta de cómo opera ese mercado en particular. Exactamente la fórmula como tal no se la puedo decir porque eso parte de la premisa
de una política de país, ¿verdad? Que sirve para medir esa variable acorde a los movimientos de un mercado en particular. Pero no sé si le aclaro un poco ahí la inquietud. Más o menos, pero sí. Como Ah, una como le noción. digo, excelente, sí, como le digo, en la medición de las betas se hacen en países donde existe la data, es decir, donde se cuenta con toda la información para poder hacer ese índice integrado, porque el beta básicamente es eso, es un índice que se compone de varias variables, de varias informaciones, entre las cuales están la que le mencionaba, crecimiento del PIB, el apartado del costo de la canasta básica, el apartado del crecimiento económico, etcétera, ¿verdad? Acorde a lo que es un mercado particular. ¿Sí? Ok. Excelente. Entonces, partiendo de que tenemos eso y lo podemos reflejar de manera gráfica, podemos ver de que la rentabilidad de las acciones de Biogen no están correlacionadas con rentabilidad de mercado. Y la empresa también está sujeta a su riesgo específico, por lo tanto, las rentabilidades reales pueden estar dispersas sobre la línea fijada. Y aquí la podemos ver. Pueden ver ustedes que la rentabilidad de Biogen a nivel de porcentaje, comparada contra la rentabilidad del mercado, es distinta. Si vemos que hay un movimiento de un 1% en el mercado, vean el movimiento en la acción de Biogen es mucho más alto, mucho más grande que el que tenemos aquí. Irónicamente, si el movimiento fuera a la inversa, ¿verdad? Y en vez de crecer en un 1, se redujera en un 1%, recordemos que del origen hacia la izquierda son valores negativos, estaremos hablando que del origen hacia abajo también tenemos valores negativos. Si cae en un 1%, caería también el rendimiento de Biogen en 2.2, o sea, mucho más abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la rentabilidad de Biogen no está realmente pegada a lo que es la de mercado. Es muy diferente, ¿verdad? Valores más altos. Ahora, la cuestión general es esta. El riesgo de una cartera bien diversificada es proporcional al beta de la misma, la cual es igual a la media de los títulos incluidos en ella. Esto muestra cómo el riesgo de la cartera está dirigido por las betas de los títulos. Para ello existe otra medida estadística, una tercera medida estadística, que se define la beta de la acción y como las varianzas. Esta es una forma, ¿cómo le puedo decir? Autóctona, por llamarle así, de cómo se puede medir un beta. Porque al no contar con la información estadística, ¿qué es lo que hacemos? Nos basamos en las desviaciones estándar de las acciones. Esto sí lo podemos encontrar con el ejemplo que hemos visto que estuvimos trabajando en Excel, ¿verdad? Una vez teniendo el detalle de las desviaciones estándar, ya podemos a manera propia medir un beta. No a nivel de país, sino que a nivel de empresa. Entonces, la desviación estándar IM es la covarianza entre la rentabilidad de la acción y la rentabilidad de mercado. Y la varianza es la rentabilidad del mercado de esa misma acción. Es decir, desviación estándar entre la varianza. Son dos variables estadísticas que ya conocemos. Desviación estándar y varianza. Esto da lugar a que la proporción entre la covarianza y la varianza mida cómo está la distribución de acciones en cuanto a su riesgo en esa cartera. Puede ver esto volviendo a los ejemplos anteriores del riesgo de cartera de Bristol Myers y Ford. Recuerda que el riesgo de la cartera era la suma de las casillas. Y aquí lo recuerdan, ¿verdad? Aquí lo teníamos. Y si sumamos cada fila, ¿verdad? Ya no estaríamos sumando las 4, sino que sumamos filas. Aquí, Bristol contra Bristol y Ford contra Bristol, así de forma horizontal. Aquí podemos ver qué parte de riesgo de la cartera viene de Bristol Myers y qué parte viene de Ford. Si hacemos la operación, o sea, esto que está aquí, es esta fila para Bristol, y esto que está acá, es la fila para Ford. Al hacerla obtendríamos 149.4 en una, 150.4 en otra. Sumatoria total de la cartera, 300. Entonces, ¿cuál es la contribución de Bristol o la acción 1 al riesgo de toda la cartera? Bueno, depende de qué peso tenga esta, ¿verdad? Y la covarianza que esta tenga. Aquí la pueden ver. ¿Cuánto es el peso? 60. ¿Cuánto es su covarianza? 249. En el caso de Bristol, ¿verdad? Y básicamente lo que estamos haciendo acá es que identificamos la proporción de riesgo de esta manera. El valor relativo es el peso de la acción multiplicado por la varianza de esta, ¿verdad? Dividido entre la cartera. Tenemos 249, que es la covarianza de Bristol,
y 300, que es la covarianza de toda la cartera. Entonces, ¿qué relacionamos? El peso de esa acción multiplicada por la covarianza de la acción dividida entre la covarianza de la cartera. Al hacerlo obtenemos 0.5. Si hacemos lo mismo para Ford Motor Company, relacionamos el peso de su inversión contra su varianza. Pueden ver ustedes, 0.4 y 3.76. Este es el valor que se invirtió o el peso de Ford en la cartera, y aquí tenemos 376, que es su varianza. Al relacionarlo, vemos que 0.40 por 3.76 entre 300 da igual 0.5. Pregunta: si el peso de cada acción en base a este detalle es 0.5, 0.5, ¿qué significa? Que cada acción tiene el mismo efecto a nivel de riesgo dentro de la cartera. Si ampliáramos este ejemplo y lo hiciéramos para 4 acciones, por ejemplo, es muy probable que obtuviéramos 0.25 en cada una. ¿Por qué? Porque cada acción representa el 25% de toda la cartera. En este caso, la acción de Bristol representa la mitad y la acción de Ford la otra mitad. 0.5 más 0.5, 1, 100%, ¿verdad? 2 acciones, total de acciones en mi cartera. Entonces, el peso relativo de cada una, en base a su varianza, es de 0.5, ¿verdad? Entonces, en cada caso, la proporción depende de 2 números. 1, el tamaño de cada paquete de acciones, lo que decíamos, ¿verdad? 0.6 o 0.4. Y la medida del efecto de cada paquete sobre el riesgo de cartera, 0.83 o 1.25. Los últimos valores son los betas de Bristol Myers relativos a la cartera, es decir, los que medimos nosotros en base a nuestra cartera de inversiones. En media, una variación extra de 1% estaría asociada a una variación de 0.83 en el valor de Bristol y de 1.25 en el valor de Ford. Traduciéndolo al idioma financiero, si hubiera un cambio de un 1%, independientemente si es sube o baja, en el caso de esta cartera en particular, se esperaría que la acción de Bristol cambiara en 83 centavos. Si cambiara en $1, ¿verdad? El mercado, 83 centavos cambiaría la acción de Bristol, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero si la cartera cambia en un 1%, en el caso de Ford, cambiaría en $1.25. ¿Qué quiere decir? Que de las 2 acciones, la que tiene más riesgo es la de Ford. ¿Me explico? Una cosa es medir la cartera y otra cosa es ver cada una de ellas. Entonces, al hacerlo así, vemos que Bristol es mucho más segura que las acciones de Ford. Evidentemente, esto trae consecuencias a nivel de rentabilidad y de riesgo, ¿verdad? Ahora un pequeñito ejemplo para que veamos ya cómo se utiliza este tipo de herramientas a nivel práctico. Y es básicamente el siguiente. Usted ha estimado flujos netos de efectivo de un proyecto y ha calculado que su tasa interna de retorno es del 15%. O sea, la TIR del proyecto es 15. Las letras del tesoro ofrecen un retorno del 4%. Y la prima por riesgo esperada de mercado es 8.6. Pregunta: ¿le conviene invertir en el proyecto? Para poder dar una respuesta, hay que conocer el costo de oportunidad del capital, el cual depende de la beta del proyecto. Y aquí tenemos 3 escenarios. El primero, recordemos que el rendimiento aquí es igual a la tasa libre de riesgo más la beta multiplicado por el rendimiento, ¿verdad? De lo que estamos esperando como mercado menos la prima de riesgo. Entonces, el proyecto, cuando estamos hablando que es totalmente seguro, o sea, es prácticamente imposible perder, significa que beta es igual que 0. No existe variabilidad en los resultados. Tendríamos 4, que es la tasa libre de riesgo, que es la de las letras del tesoro, ¿verdad? Multiplicado por 0, que es el beta de este escenario. Cualquier cosa multiplicada por 0 es 0, entonces solo nos queda 4%. Ese es el rendimiento de este proyecto si su beta fuera 0, ¿verdad? Escenario 2. El proyecto tiene el mismo riesgo que el mercado, o sea que el beta es igual a 1. Recordemos que el beta igual a 1 significa que esta inversión tiene el mismo riesgo que todo el mercado. Entonces, volvamos de nuevo.
4%, que es la tasa libre de riesgo, más el factor de 1, que es el beta que hemos considerado para este escenario, multiplicado por la prima de riesgo, que es 8.6, menos la tasa libre de riesgo. En este caso tendríamos 8.6 como rendimiento. Pueden ver que es más alto que el primero, pero porque hay cierto nivel de riesgo asociado en base al beta. Y lo otro, el proyecto es más arriesgado que el mercado. Presenta una beta mayor que 1, en este caso 1.5. Igual, hacemos exactamente el mismo cálculo con la diferencia que el beta ahora es 1.5. Al hacerlo, nos da 10.9. ¿Qué significa? Que mientras más riesgo se corre en una inversión, se debe obligatoriamente generar más rendimiento, buscar más rendimiento, ¿verdad? Entonces, si estamos partiendo de estos tres escenarios y que la tasa interna de retorno es del 15%, ¿qué decisión se tomaría? ¿Conviene invertir en el proyecto? Se puede decir que si la TIR es de un 15% y nos vamos a los tres escenarios, ninguno de los tres genera el rendimiento que genera la TIR. Entonces, surge la pregunta, ¿convendría invertir en el proyecto en base a estos rendimientos? La respuesta es no, porque los rendimientos que obtenemos, incluyendo aquel escenario donde hay mucho riesgo asociado, no se compara con la tasa interna que estamos esperando tener. ¿Por qué no es conveniente hacerlo? Recordemos, la TIR es un valor teórico que no depende de los flujos reales de fondos. Lo explicamos en la clase anterior, cuando estábamos viendo la diferencia entre el valor actual neto y la TIR como medida de rendimiento de un proyecto. Entonces, como este valor es un valor teórico y los riesgos asociados realmente son altos, pues no convendría invertir, ¿verdad? Entonces, si hay dudas, pues con gusto lo aclaramos, ¿verdad? Para efectos de dejar bien fundamentado la toma de decisiones sobre este escenario. En el caso del primer ejemplo, y estos tres resultados de aquí. Este es el primer ejemplo que mencionábamos, ¿verdad? De cómo tomar decisiones basándonos en el uso de las rentabilidades en cuanto a la oportunidad. Ahora, un segundo ejemplo. Suponga que Merck tiene un proyecto que genera 50 millones al año durante 10 años. O sea, ese es su flujo de caja. 50 millones durante 10 años. Si el retorno esperado de la compañía es 12.7, ¿cuál sería el valor presente del proyecto? Bueno, para ello únicamente tenemos que aplicar la fórmula de valor presente para una anualidad. Una vez la aplicamos, obtenemos que el valor presente del proyecto es 274.60, basándonos en este rendimiento, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería el valor presente si la beta de la inversión fuera 0.7? Aquí estamos manejando un valor basándonos en el retorno de la compañía, algo interno, ¿verdad? Y aquí estamos ya considerando factores de fuera de la empresa, metiendo la variable beta. Considera rendimiento de letras del tesoro del 4% y rendimiento de mercado 8.6. El mismo cálculo. La tasa libre de riesgo 0.4. Beta 0.7. Y la diferencia, ¿verdad? Entre el rendimiento de mercado y la tasa libre de riesgo. Al hacerlo obtenemos un valor de 7.2, equivalente a 0.072, que es muy diferente del 12.7, ¿verdad? Que teníamos originalmente. Sustituyendo entonces esta expresión con la nueva tasa, obtenemos esto. Encontrando el valor presente con esta nueva tasa de rendimiento, obtendríamos que el valor es de 347.64. Es decir, que el valor presente cambia de 274.60 a un 12%, a 347 para un 0.72. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos un análisis donde incorporamos el beta y el rendimiento de mercado, generalmente obtenemos una tasa de descuento más realista que la que podríamos manejar solo si nos basamos a nivel interno, ¿verdad? Por eso les he mencionado el poder que tiene la herramienta del valor presente neto para efectos de medir conveniencia o no de un proyecto de inversión. Y aquí lo pueden ver, donde hemos vinculado información externa, ¿verdad? De cómo opera el mercado y su respectivo nivel de riesgo, vemos una tasa más realista que la que consideramos al principio. Y el manejar esta tasa más realista nos da un valor presente mayor, ¿verdad?
en términos de lo que es la inversión que se está proyectando. Preguntas o inquietudes, compañeros, queda abierto el espacio.